En cualquier momento podemos definir, como queramos, las dimensiones que va a tener cada uno de los frames que aparecen en nuestro frame set o conjunto de marcos. En cualquier momento también podemos redefinir el tamaño de los marcos que forman nuestro conjunto de marcos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el conjunto de marcos, pulsando Alt en la parte superior. Y como vemos también aquí en las etiquetas, si pulsamos sobre Frame Set, tenemos el conjunto de marcos seleccionado. Ahora elegimos cuál de los marcos queremos definir su tamaño. Aquí en este caso tenemos la columna y aquí vemos que en este momento tiene un valor de 75 píxeles. Podemos modificarlo y poner, por ejemplo, 80 píxeles, con lo cual inmediatamente, como vemos, se adapta al nuevo tamaño. Si elegimos la otra columna, como vemos aquí está en porcentaje 100%, eso significa que dependiendo del tipo de resolución que tenga la pantalla en la que esté el navegador, pues siempre se ampliará este marco hasta que ocupe todo el espacio, aparte de los 80 píxeles que va a ocupar la columna. Podríamos cambiarlo también, en este caso será el mejor sistema dejar en porcentaje el 100% para el cuerpo en el que va a ir la información. Existen también atajos para cambiar las dimensiones de los marcos. Ya lo vimos en algún otro momento. Simplemente ponemos el ratón sobre la línea de los marcos y arrastramos hasta situarlo en el lugar donde queremos que se diría y que ocupe cada uno de los marcos. Por ejemplo, aquí, como vemos, el marco top superior queda ocupando este espacio, mientras que se amplía el espacio que ocupa el otro marco. Esto lo estamos haciendo en el editor, pero en los navegadores la mayor parte de ellos también permiten redimensionar los marcos. De todos modos, nosotros podemos determinar si los marcos que aparezcan en nuestra página web, los usuarios que la vean pueden o no modificar los marcos. Veremos dentro de un momento cómo se hace. ¿Qué pasaría si estableciéramos para nuestros marcos un tamaño en píxeles que superara el tamaño total del navegador? Lo que haría en este caso el navegador es determinar esos tamaños no en píxeles sino en tanto por ciento y adaptarse al tamaño de la página. Vamos por último a ver para el tema de los tamaños cómo podríamos hacer para tener dos marcos que ocuparan exactamente el mismo espacio. Lo podemos hacer de dos maneras. Bien, poniéndolo en porcentaje y 50%, con lo cual se reparten la mitad del espacio cada uno de los marcos, o podemos hacerlo también con tamaño relativo y en este caso tendríamos que ponerle a los dos 1 de valor y este otro también 1 de valor, con lo cual, como vemos, también los dos se reparten el 50% del espacio. Como vemos, los marcos aparecen separados por bordes. También podemos formatear y definir cómo queremos que aparezcan estos bordes, cómo tiene que ser su sombra, el color y el ancho que van a presentar. Para ello hacemos Alt clic para seleccionar el frame set y en primer lugar en bordes o dejamos predeterminado o sí para que aparezcan. Posteriormente en color de borde decidimos qué color queremos que aparezca, pulsamos sobre rojo y en este caso vemos como aquí ya aparece el rojo. Seleccionamos este, aquí como vemos pone bordes no, ponemos sí, color de borde rojo también y vemos como también nos aparece en rojo el borde. Aquí podemos definir el ancho con el que queremos que aparezca, podemos cambiarlo, por ejemplo a 3, con lo cual nos aparecerá de ese ancho. Por lo tanto también podemos definir los bordes, lo mismo que las características del fondo, etc. También podemos definir el margen que aparece entre los bordes de cada uno de los marcos y el contenido. Vamos a verlo en este caso introduciendo aquí algo. Y si quisiéramos variar el margen que aparece entre el marco y el contenido,
tenemos que seleccionar primero el marco, como siempre pulsando Alt y clic sobre el marco. Vemos que lo tenemos aquí configurado, y ahora aquí en ancho y alto del margen podemos definir qué es lo que aparece. Vamos a poner por ejemplo 50 y vemos cómo cambia el margen. Lo mismo podemos hacer con el alto, 50 también, y vemos cómo cambia el margen con el que aparece el contenido. Podemos del mismo modo controlar las barras de scroll que aparecen en la página cuando uno de los marcos no coge todo su contenido dentro del marco. Es este caso que tenemos aquí. De forma predeterminada, Dreamweaver MX hace que aparezcan las barras de scroll cuando todo el contenido no coge, como es este caso, mientras que si todo el contenido coge, pues no aparecen, como es el caso de este otro marco. De todos modos, eso también lo podemos definir nosotros. Para ello, seleccionamos de nuevo este marco, como siempre pulsando Alt y dentro del marco, y aquí donde pone desplazamiento podemos variarlo. Podemos poner predeterminado, automático, no o sí. Si ponemos no, la barra de scroll desaparece y aunque no se vea toda la página, los usuarios no podrían modificarla. Si dejamos predeterminado, sí aparece, y del mismo modo si seleccionáramos este donde no aparece y donde pone desplazamiento no, pusiéramos sí, aparecería la barra, aunque como vemos deshabilitada ya que no tiene movimiento. Por último, para acabar con este exhaustivo examen de todo lo relacionado con el trabajo con marcos y conjuntos de marcos en Dreamweaver MX, vamos a ver cómo podemos hacer para que los marcos, cuando se vean en el navegador, no se les pueda cambiar el tamaño, no se puedan redimensionar, o si lo quisiéramos, sí se puedan redimensionar. Para ello, como siempre, seleccionamos el marco pulsando Alt y dentro del marco. Aquí aparece en el escritorio de propiedades las características y aquí vemos la casilla donde pone mismo tamaño. Está sin marcar, eso significa que en el navegador los marcos son redimensionables, se puede cambiar su tamaño. Vamos a verlo. Pulsamos sobre archivo, vista previa en el navegador y Explorer en este caso. Aquí lo tenemos y si pulsamos y arrastramos vemos cómo podemos modificar el tamaño de los marcos en el navegador. Si quisiéramos que eso no fuera posible y que se mantuvieran siempre el tamaño de los marcos sin variación, tenemos que seleccionar la casilla mismo tamaño y ahora si volvemos a probar archivo, vista previa en el navegador, Internet Explorer, nos dice que tenemos que guardar porque hemos hecho un cambio, le damos a aceptar para que lo guarde y si ahora intentamos redimensionar veremos cómo no nos deja el navegador hacerlo.